Y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a esta webinar que hemos estado preparando con mucha ilusión y con muchas ganas realmente de compartir todo lo que hemos estado indagando, con el fin, evidentemente, de ayudarnos mutuamente y bueno, optimizar nuestros procesos siempre pensando en el equipo de recursos humanos, que para nosotros es el equipo que hace que las empresas a día de hoy puedan tener un éxito que no tiene comparación con el éxito que hace años se consideraba éxito, ¿no? Y es poniendo en el centro a las personas. Bueno, yo soy Guille Vallés, desde WOFU, soy Product Evangelist y, bueno, básicamente me dedico a hacer este tipo de sesiones, formaciones y hoy voy a hacer un poco de moderador. ¿Vale? Tenemos a personas que saben mucho más que yo de este tema y de muchos otros, así que contaremos con ellas, ahora os las presentaré. Fijaos, aquí tenemos las fotos. ¿Y aquí las caras? Y las caras, sí, estamos live. Bueno, tenemos por un lado a Josneli, ¿vale? Que es nuestra Legal Advisor en WOFU, nuestra consejera legal, además de multitask, porque hace de todo. Es una crack, así que gracias por estar hoy aquí, Jos. Y tenemos, es un honor que haya podido venir, le invitamos y dijo que sí, porque, bueno, también al ser experto en la materia, llevar muchos años de recorrido tratando temas laborales, tenemos a José Miguel Mestre, que es abogado y asociado en Sagardoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por asistir. Y nada, buenos días de nuevo a todas las personas que estáis aquí. El home office, el teletrabajo es una realidad, ya lo era antes de que esta situación tan curiosa llegara a nuestras vidas, desde el mes de marzo concretamente, pero ahora evidentemente ha venido para quedarse, ¿vale? Desde WOFU llevamos ya 5 años pensando, reflexionando y trabajando el concepto del trabajo líquido. Tenemos una visión muy clara que es ayudar al equipo de recursos humanos a poder optimizar todos los procesos que tienen que ver con las personas, porque creemos firmemente que el activo más importante de la empresa es la persona y que el activo más importante de la persona es su tiempo. Y la conclusión es que si cuidas el tiempo de las personas, de tus equipos, de la gente que al final tiene que ejecutar, que hacer las cosas, pues estarás evidentemente cuidando de la empresa y será un mega win-win-win-win. Entonces, este tiempo, al final, a día de hoy, pues tenemos muchas formas de gestionarlo. El teletrabajo, evidentemente, es una de ellas, ahora se ha convertido en ley, de hecho es un poco lo que vamos a hablar y de lo que José Miguel y Jos nos van a poder explicar de forma más práctica en qué nos afecta y cómo se va a tener que ir adaptando a nuestro día a día, ¿vale? Pero bueno, grosso modo, como sabéis, la semana pasada el Gobierno aprobó la ley del teletrabajo. Esto es a causa, evidentemente, de todo el tema de la pandemia, que en España, por ejemplo, hemos pasado de tener un 5% de personas trabajando desde casa a un 34%, y esto evidentemente va a ir increciendo, más siendo un tema legal, donde tenemos que adaptarnos y conciliar con nuestros trabajadores y trabajadoras para que puedan un poco adaptar su día a día a la familia, al trabajo bueno, a llegar a esa armonía, ese equilibrio que siempre creemos que hay que buscar para que la gente esté a gusto. Y nada, y hoy vamos a ver concretamente qué regula esta nueva ley. Vamos a ver en qué nos afecta, ¿vale? A los equipos de recursos humanos y a las empresas en general y a los empleados y empleadas, por supuesto. Y bueno, y para ello vamos a contar, como os presentaba antes, con José Miguel y Josneli. Así que corto el rollo, que si no me ocupo yo de la webinar y no es el plan de hoy. Voy a presentar a Josneli ahora para que nos dé un poco las pinceladas más relevantes acerca de esta nueva ley. Bienvenida, Jos, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guille, y sobre todo muchas gracias a todos los que nos están dedicando pues un ratito de su tiempo esta mañana. Como bien decía Guille, pues el teletrabajo es algo que ha llegado para quedarse. Esta normativa viene un poco acelerada por la situación de la pandemia, pero sí es verdad que en los últimos años ya se había evidenciado pues un poco una laguna legal que existía en esta materia.
después de varias semanas y meses de negociaciones y, como os decía, un poco acelerado por toda la situación que estamos viviendo, pues al final se ha llegado a un acuerdo entre los agentes sociales, el gobierno, la patronal, para poder regular un poco esta materia, siguiendo la línea que ya teníamos en el caso del registro de jornada y en el caso también un poco de la regulación de la protección de datos, de los derechos personales, datos personales y la garantía de los derechos digitales, perdón, que ahora veremos que se entrelazan entre ellos. Es un poco la complejidad de la aplicación de esta nueva norma, son varias cosas que afectan y se interrelacionan entre sí, y pues un nuevo acuerdo que tendremos que poner en práctica en nuestras empresas. Desde WOFU, pues ya sabéis que apostamos un poco por hacer las cosas sencillas y fáciles. Por eso lo que queremos en la mañana de hoy es un poco aterrizar todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta el teletrabajo a mi empresa y qué tengo que hacer yo para adaptarme a la nueva normativa? Hay muchos que ya estamos teletrabajando, pero ahora tenemos que todo eso ponerlo en un documento, tenemos que regularlo y que todos estemos de acuerdo y lo cumplamos, para cuando venga una inspección laboral, pues podamos tenerlo todo muy bien controlado y atado. Es por ello que, bueno, hemos invitado a nuestro amigo José Miguel, que ya ha presentado antes Guille, que es un experto en la materia y nos podrá, bueno, dar las principales pistas para poder, bueno, hacerlo lo mejor posible dentro de las empresas. Por lo tanto, el webinar será bastante práctico y hablaremos sobre todo, bueno, de las líneas generales, pero también de cómo ponerlo en práctica en cada una de nuestras empresas. Yo, bueno, siempre es mejor asesorarse por un experto ya curtido en la materia y prefiero entonces dejar la palabra a José Miguel, que nos comentará un poco cuáles son los aspectos más importantes de la nueva normativa y qué tenemos que tener en cuenta en nuestras empresas para seguirlo detalladamente y cuando venga un inspector, pues lo tengamos todo regulado y sobre todo que el clima laboral y que la fricción con nuestros empleados sea la mínima posible. En WOFU ya sabéis que apostamos un poco por la felicidad y yo creo que esta normativa viene a reforzar eso, adaptándonos a la nueva realidad y al entorno europeo y mundial, pero siempre hay que hacer las cosas bien y para ello mejor que nos lo comente pues todo un experto como es José Miguel. Muchas gracias, José Miguel, y bienvenido. Estupendo, y pues muchísimas gracias, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí y poder compartir, ¿no? Pues, poder participar en un webinar como este de Radios Actualidad. Antes de empezar les decía, bueno, esto se publicó la pasada semana, el 22 de septiembre, ¿no? El Real Decreto 28/2020, pero bueno, ha quedado eclipsado por horas, porque ayer ya estábamos hablando todos de los tipos de ERTES que el Gobierno ha aprobado, ¿no? Limitaciones, impedimentos, etcétera, con lo que el teletrabajo, ahí, digamos, la semana pasada era el tema candente y ahora ya pasa a eclipsarse por los ERTES, ¿no? De alguna manera. En cualquier caso, vamos a intentar abordar a grandes rasgos lo que establece este Real Decreto Ley 28/2020. Yo intentaré resolver, en la medida que pueda, las preguntas que tengáis al final de la sesión. Voy a intentar que la explicación sea lo más exhaustiva y lo más práctica posible, entendiendo que lo que voy a explicar es una ley, por tanto, la literalidad de la norma, pensando en situaciones que podáis tener y anticipándome a ello en la medida de lo posible. Bien, lo primero de todo es que, como decía Guille anteriormente, claro, hemos pasado de un 5% a ese 34%. Durante 3 meses hemos estado en este país bajo un estado de alarma con restricciones serias de todo tipo. Eso ha obligado a las empresas a tener que reinventarse. Y efectivamente el teletrabajo ha sido una cosa que ha llegado, como decía yo y como decía la ministra Díaz de Trabajo, para quedarse. Hay un artículo, que es el artículo 5 del Real Decreto 8/2020, a partir del cual se establecen todas las medidas, digamos, los ERTES, tanto de fuerza mayor como los ERTES top, toda la regulación que a partir de ahí empezaron a aplicar las empresas, establecía una clara mandato, una clara apuesta, mejor dicho, por el carácter prioritario para que las empresas durante 3 meses hasta el 21 de septiembre estuvieran aplicando de forma prioritaria el teletrabajo. Esta norma, a partir del 22 de septiembre, deja de estar en vigor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron muchísimos empresarios? Bueno, utilizar esa forma de organización, trabajo a distancia, subespecie de la misma,
teletrabajo para poder continuar y permitir, conteniendo, ¿no? En clave de contención sanitaria para que no hubiera, no se expandiera todavía más la pandemia, no hubiera más afectados, poder mantener a los trabajadores, a las personas trabajadoras en sus casas, domicilios, pero que pudieran continuar trabajando. Bien, ¿por qué digo esto? Porque, y esa es la primera exclusión, todos aquellos vosotros, todas las empresas que establecisteis mecanismos o acuerdos de teletrabajo bajo el COVID, en clave de contención sanitaria por tales medidas, a todas esas personas, a todos esos trabajadores que siguen trabajando bajo esas condiciones, el Real Decreto Ley 28/2020 no les sería de aplicación. Sí les será de aplicación respecto, dice la disposición final, respecto a los medios, equipamientos, herramientas que se pongan a esa disposición. Lo mismo con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Pero todo lo que es el grueso de la normativa, el Real Decreto Ley, no les será de aplicación. Digo esto porque posteriormente otro artículo, que es el artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020, cambió un poco la dinámica, ya más avanzado, ya antes de salir del estado de alarma. Entonces, lo que decía era que los trabajadores pudieran reincorporarse en la medida de lo posible, esa reincorporación progresiva al centro para poder volver al trabajo presencial, con un matiz. La apuesta que hablaba anteriormente por la prioridad, ¿no?, aplicativa en la forma de trabajo del teletrabajo hasta el 21 de septiembre, pasará a ser también una potenciación. Entonces, conjugan de alguna manera la vuelta a la reincorporación progresiva al centro de trabajo, pero sin olvidar que el teletrabajo, como decíamos, llega para quedarse. Bien, una de las... vamos a pasar a diapositiva. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos es, bueno, ¿cómo afecta a la empresa, cómo afecta a mi empresa esta nueva regulación? ¿Cuáles son los casos que aplican, cuáles no? Bien, en primer lugar, lo que establece el artículo 2 son definiciones, es decir, tenemos que saber qué es el trabajo a distancia y qué es el teletrabajo. Leo. El trabajo a distancia, dice, es la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta, digamos, en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta. Al final, el trabajador puede ser que teletrabaje desde su domicilio o puede ser que esté en un centro, un coworking, en cualquier otro sitio elegido por esta persona para poder teletrabajar. Dice, durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. Y ahora, seguidamente, posiblemente, entraré en lo que es regular. Y luego la subespecie, en la letra D, dice, el teletrabajo es exactamente lo mismo, lo único que dice es aquel trabajo a distancia que se da a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios, sistemas de informáticos, telemáticos y de telecomunicación, lo que vendría a ser, por ejemplo, esta empresa, ¿no?, que es un claro ejemplo. Ya me han dicho que la gente teletrabaja mayormente. O mejor dicho, teletrabajan un día, pero trabajan presencialmente. En fin, es una empresa, digamos, cabría en esta definición. Claro, hablamos del carácter regular. ¿Cuándo se considera que estamos dentro del ámbito objetivo de esta normativa? Dice, se aplicará el artículo 1, dice, se aplicarán los casos en que el trabajo a distancia se preste en un periodo de referencia de 3 meses, en un mínimo del 30% de la jornada. Es decir, si, por ejemplo, la semana son 40 horas de trabajo pactadas en el contrato de trabajo, un tercio de esas 40 horas son 12 horas, lo que viene a ser un día y medio. Dato importante, eso significa, y muchos empresarios lo están viendo para eludir caer dentro del ámbito objetivo, con un solo día de teletrabajo no me aplicaría esta ley. El momento que yo aplico el teletrabajo a los distintos personas trabajadoras, ¿no?, utilizando el lenguaje inclusivo, un día y medio o 2 días ya estaría dentro del ámbito objetivo y me aplicaría en bloque todo lo que establece toda la regulación que se desgaja del Real Decreto 28/2020. Es verdad que la negociación colectiva, el convenio colectivo, puede establecer un porcentaje menor a ese 30%. Esta fue una de las discusiones en clave de la gestación de la norma por parte de los agentes sociales, gobierno, patronal, sindicatos, cuál es el porcentaje. Y este día, muchas empresas lo que han hecho durante todo este tiempo de pandemia, de estado de alarma, es considerar que el viernes se teletrabajaba. Si esa regulación, o sea, si esa práctica continúa así, no estaríamos dentro del ámbito objetivo. Por tanto, hay que ver
en ese periodo de referencia de 3 meses si estamos o no teletrabajando ese 30% de la jornada. En igualdad de trato y oportunidades. Vamos a ver. Tradicionalmente, el teletrabajo en años A, es decir, hace bastantes años, muchos de los trabajadores que estaban en sus casas o en sus domicilios y trabajaban a distancia, el empresario no les pagaba el mismo salario. Eso que duda cabe ahora, al final son los convenios colectivos que establecen en qué grupo profesional estás adscrito y, por tanto, cuál es el salario mínimo, al menos por convenio, al cual tienes derecho. Cosas que luego ya haya pactos, contratos individualizados en el cual establecen una remuneración específica, ¿no?, para cada uno de los casos. Pero por el hecho simple de estar teletrabajando o trabajar a la distancia, no vas a tener un menor derecho respecto a la retribución. El artículo 4 establece claramente no solamente cuáles son las condiciones laborales mínimas a respetar, habla, por ejemplo, aparte de la retribución, de la estabilidad del empleo, de la formación, de la promoción profesional, del tiempo de trabajo, etc. Por tanto, no puede haber un distingo, es decir, por ser teletrabajador o trabajador a distancia no vas a tener menos derechos. Una pincelada. Ojo con el teletrabajo, en el sentido de que dice la norma expresamente, en el artículo 12, todas las incidencias que puedan ocurrir, técnicas de conexión, de telecomunicación, los sistemas informáticos utilizables, no podrá trasladarse, no podrá percharse la responsabilidad al trabajador. Evidentemente, si ha habido mal uso, etcétera, ese es otro tema que hablaremos. Pero si por cualquier motivo el trabajador no puede conectarse, no puede teletrabajar, esa empresa la que es responsable de poder facilitar tener un buen departamento de helpdesk y poder, no sé si a distancia o desplazándose, poder solucionar esa incidencia. Por tanto, y eso significa que ese día de trabajo lo va a cobrar el trabajador. Por tanto, es responsabilidad de la empresa el solventar esas incidencias técnicas que pueda tener el trabajo del trabajador a distancia. Otro derecho que es bastante obvio en esta línea en la que estoy explicando es el derecho a la formación y promoción profesional. Yo creo que es un claro ejemplo este propio webinar, que no viene a ser más que formación, la manera en la que estamos cambiando nuestra manera de atender a este tipo de experiencias. Todas las acciones formativas que se impartan por la empresa, a ellas tiene derecho a participar el trabajador que teletrabaja o que trabaja a distancia. No por el hecho de estar lejos, tiene menos derecho a formación y no puede promover. Ojo con esto. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, el trabajador que trabaja a distancia o que teletrabaja se desconecta de las vivencias sociales con respecto a lo que ocurre en la empresa. No está físicamente, no está presencialmente en la empresa. Se pierde entre muchas cosas que ocurren. Es lógico, no puede estar en dos sitios a la vez. Y luego un segundo elemento que contribuye a ello es el aislamiento. El trabajador que teletrabaja, imaginaos, no el 30%, sino el 100% de su jornada y no trabaja presencialmente, está absolutamente desconectado. A mí se me ocurría, a imagen y semejanza, aquel trabajador expatriado que está desconectado de lo que está ocurriendo en el seno de la empresa. Yo y eso sería un poco la parte final de Best Practice, pero como no quiero dejarme nada, yo recomendaría a los departamentos de recursos humanos que no dejen a una persona 100% teletrabajando, trabajando a distancia, sino que tenga una conexión presencial con lo que ocurre en la empresa. Sobre todo porque va a ser mucho más fácil la comunicación, va a ser mucho más fácil muchísimas cosas. Es un tema a tener en cuenta. Y otro comentario también en clave, no tanto legal, sino de recursos humanos, es no todo el mundo está preparado para teletrabajar. Esto es evidente. Y el reto que tienen los profesionales de recursos humanos es determinar qué personas, en base a sus características, personalidad, capacitación, etcétera, van a ser capaces de teletrabajar. Por eso también la norma establece que dos elementos claves, y enlazo este comentario con estos dos principios que para mí son fundamentales. Uno, la voluntariedad. No hay teletrabajo o no hay trabajo a distancia porque una de las dos partes lo quiera imponer unilateralmente. Únicamente habrá ese acuerdo si las dos partes se adhieren al mismo. Ni el empresario ni el trabajador puede imponerlo. Y dos, que se habla mucho también, la reversibilidad. Ese es un derecho absolutamente incondicional. Es decir, tanto el trabajador como
el empresario, si ven que la cosa no chuta, no funciona, es decir, tengo una persona 50% teletrabajando, pero no está rindiendo, hablamos de productividad, evidentemente en clave empresarial, no me interesa esa persona alargar su situación en teletrabajo. Me interesará o bien reducirlo o bien que vuelva directamente, se reincorpore progresivamente. Y ahí la ley establece, en caso de que haya una vacante o la posibilidad de reincorporarse, los teletrabajadores o los trabajadores a distancia tienen un derecho preferente para poder volver a la empresa. Lo mismo la reversibilidad habrá que establecer en el acuerdo individual o el acuerdo marco. Por ejemplo, esta noche bueno, pues el despacho al cual pertenezco ha firmado a altas horas de la madrugada el primer convenio colectivo que recoge esta normativa, que es el convenio colectivo de cajas ahorros, y ha recogido profusamente de qué manera se va a regular la reversibilidad. Ha recogido ya con todas las instrucciones, con todo el articulado, los preceptos del Real Decreto 28/2020, cómo tiene que llevarse a cabo esa reversibilidad. Y establecía que tenía que haber un periodo, una antelación, un periodo mínimo de 30 días, tanto por parte del trabajador como por parte del empresario, para que el trabajador volviese a la situación de trabajador presencial o incluso para aplicar cualquier tipo de modificación. No en los 30 días, pero también para poder aplicar esas modificaciones. Bien, sigo. Otro aspecto importante, yo creo que afecta directamente a lo que hace esta empresa, Wofu, y os felicito por ello porque hacéis un trabajo fantástico, es el control horario y el derecho a la flexibilidad. Estamos hablando de que va a estar una persona trabajando seguramente la mayoría de las veces o un porcentaje muy alto en su domicilio. Domicilio que imaginaos, una realidad completamente distinta. Puede estar pasando el perro por ahí, puede estar los hijos dando vueltas. La ley habla también que tiene que haber una zona habilitada, es decir, el primer consejo, y esto enlaza con la prevención de riesgos laborales, tiene que haber un espacio delimitado, una zona habilitada para poder teletrabajar, que tiene las condiciones medioambientales, ergonómicas, seguridad, etcétera, separadas. No parece muy correcto que un trabajador esté teletrabajando en la cocina, por ejemplo, de su casa, ¿no? Pero también, con respecto al control horario, por el hecho de ser teletrabajador o trabajador a distancia, hago la distinción porque nos parece así la ley, no significa que no haya un control horario. Y más entre trabajadores que tienen tendencia a alargar las jornadas y puede incluso crear cierta adicción al trabajo, ¿no? Lo que sí tiene que quedar muy claro, y eso es uno de los contenidos mínimos que hablaré ahora, es cuáles son las ventanas de disponibilidad. Es decir, cuál es el tiempo dentro de su jornada, cuál es el horario que el trabajador, y habrá que redactarlo correctamente en ese acuerdo individual del trabajo, cuáles son los momentos horarios que el trabajador tiene que estar a disposición del empresario, porque si no va a ser muy difícil la comunicación. Cuando quiera contactar no podrá, eso va a generar evidentemente asperezas en la relación entre unos y otros. Por lo cual, eso tiene que quedar bien regulado como contenido mínimo. Ese contenido, como digo, tiene que estar recogido en un acuerdo de trabajo a distancia, establece el artículo 7 cuál es ese contenido mínimo. Antes de empezar el trabajo a distancia o teletrabajo, tiene que estar recogido formalmente, por escrito, comunicado si tenéis representación legal de los trabajadores, delegados de personal, comité de empresa y, finalmente, su comunicación ante la oficina de empleo. Lo mismo si hay modificaciones. Con respecto a la flexibilidad que hablamos, claro, lo que se trata aquí es intentar propiciar uno de los primeras ventajas que se derivan, ¿no?, de la aplicación del trabajo a distancia o teletrabajo, es la posibilidad de conciliar la vida personal, familiar, o incluso, me atrevo a decir, poder, en la gestión del tiempo del propio trabajador, es posible que pueda tener otro trabajo. El hecho de que pueda tener un trabajo por la mañana en su casa, quizá le permite luego poder tener otro trabajo teletrabajando para otra empresa por la tarde, es posible. Situaciones estas veremos que se darán en adelante. Tiene muchas más ventajas, pero respecto a esta es importante la flexibilidad. Es decir, el trabajador tiene que tener, y el empresario tiene que tener muy claro cuál es su jornada, cuáles son sus tiempos de descanso, respetando lo que establece el estatuto, tanto el tiempo clásico de bocadillo para poder desayunar, si hay un tiempo también por la tarde para descansar, cuál es el tiempo de comida, cuál es el respeto que tiene que haber entre la finalización de una jornada y el inicio de la jornada siguiente, pues si es el día siguiente o jueves a viernes, por ejemplo, que hoy es jueves, cuál sería, ¿no?, esas 12 horas mínimas. No puede ser que esté
absolutamente a disposición. Y en relación con esto está el derecho a la desconexión digital. Bien, sigo con esta slide. La desconexión digital, como decía Josh, está recogido, no sé si sabéis, en el artículo 88 de la Ley 3/2018 sobre los derechos de garantía digital que tienen los trabajadores. Viene a ser básicamente el derecho que tiene el trabajador para poder desconectar, no estar hiperconectado y estar a expensas o absolutamente a disposición del empresario en cualquier momento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber, como sabéis, este artículo establecía que tiene que haber una política interna de desconexión digital por parte de las empresas. ¿Cuánto? Ojo, porque si tenéis teletrabajadores, como para sobrevivir tiene que haber una política de desconexión digital. ¿Por qué? Porque es contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia. Con lo cual, en cuanto a la normativa, es cierto que secuencialmente se ha hecho de forma, obviamente, porque la realidad es la que es, ¿no? Pero pensad que antes de poder hacer un acuerdo de trabajo a distancia, tiene que estar regulado internamente esa política interna de desconexión digital. Y en esa política tiene que explicarse correctamente cuál es el uso razonable que tiene que hacerse de los medios y de herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque hay dos riesgos, un riesgo muy fuerte o muy evidente, se recogía también en este convenio que decía anteriormente que hemos alcanzado de madrugada, a lo que es la fatiga informática o el tecnoestrés, el estar absolutamente pendiente del empresario a todas horas y no poder desconectar. Un par de best practices. Yo, digamos que mi cabeza va un poco así, perdonadme si salto un poco, enlazando un tema con el otro, pero quizá es la manera correcta de abordar, por ejemplo, en este caso, el derecho a la desconexión digital. ¿De qué manera yo voy a permitir que el trabajador desconecte, ¿no? En clave, digamos, no vulgar, sino cotidianamente se dice, ¿no? Por parte del trabajador. Uno, si yo sé que el trabajador acaba a las 6 de la tarde, no será una buena práctica de cara a la inspección que su jefe, compañeros, le envíen emails con mandatos claros, instrucciones, tareas a realizar a partir de las 6 de la tarde. Con lo cual, una best practice que debería implementarse en las empresas sería poner el efecto retardado de envío del email. Dejarlo preparado, dejarlo enviado, pero que le llegue ¿cuándo? Al inicio de la jornada del día siguiente. Eso es una. Y luego otra que se me ocurre, por ejemplo, es que el trabajador pueda activar de forma automática y más especialmente teniendo en cuenta que habrá tants caps, tants barrets, ¿no? Perdón la expresión catalana, pero tantos acuerdos de trabajo a distancia como pueda haber personas trabajadoras, el trabajador debería poner en su opción, ¿no? El Outlook o el programa que utilice, el out of office, ¿no? Clásico, es decir, yo voy a trabajar hasta las 6 de la tarde, por favor, cualquier email que yo pueda recibir a partir de entonces, ¿por qué motivo? Porque hay emails que recibes por mucho que tú establezcas esta limitación, ¿no? A recibir, y si se establezca un best practice seguro que recibe emails, bueno, pues que al emisario de ese correo electrónico le pueda saltar el pop-up y le salga, más que el pop-up, la recepción de correo indicando que el trabajador no está disponible de cierta hora a cierta hora y que, evidentemente, para cuestiones urgentes pueda ponerse en contacto con una persona concreta, por un email, teléfono, etc. Otro punto que yo creo que seguro que me vais a abordar posteriormente en alguna pregunta, lo sé, no hace falta que me lo digáis, pero seguro que lo vais a preguntar, es, bueno, y se ha salido en prensa y se ha discutido mucho, cómo va a gestionarse también como contenido mínimo en el artículo 7 del Real Decreto Ley 28/2020 la compensación de gastos y el proveer de mantenimiento, de equipamiento y medios a los empleados. Es cierto que, claro, bueno, el artículo 12 lo dice claramente, por el hecho de teletrabajar, lo digo así de forma rápida, no va a suponer un mayor coste para el empleado. Es decir, el empleado no va a poner ni el internet, no va a poner el portátil, ni el ratón, ni el teclado, ni la pantalla, ni nada de todo eso. Será el empresario el que tenga a poner a disposición dichos elementos. En el convenio que se firmaba esta noche, precisamente se dotaba de un importe fijo para poder cubrir este tipo de elementos necesarios para poder teletrabajar. Eso puede ser una solución, en el sentido que el gasto está controlado de alguna manera, y luego otros gastos que puedan derivarse también se establecía un importe, ¿no? Entonces, todo lo que son medios, equipos, herramientas consumibles será necesario, así como el mantenimiento, será necesario
primero recogerlo en el acuerdo mínimo del artículo 7, en el acuerdo de trabajo a distancia, tanto la enumeración de los gastos, para que luego no haya problemas de qué gastos están incluidos y cuáles no, como su cuantificación. Si no hay cuantificación, tiene que ser variable cada mes, lo quizá lo mejor es poner una cuantificación fija y nos olvidamos de estar pendientes. Imaginadnos una empresa de 500 trabajadores que tenga que estar el Departamento de Recursos Humanos pendiente cada mes de cuántos son los gastos, es una locura. Entonces, quizá mejor hacer un cálculo y establecer de manera práctica cuál es el importe que va a tener que sufragar la empresa. Eso va a suponer un mayor coste para la empresa, es evidente. Y eso es uno de los frenos en la aplicación efectiva y práctica del presente acuerdo. Motivo por el cual muchas empresas, creo, van a intentar, al menos transitoriamente, eludir la aplicación teletrabajando un solo día, como decía anteriormente, ¿no? Otro aspecto, evidentemente, es no solo los gastos, como decía, concretos, sino esos materiales que van a ser puestos a disposición o los commodities como Internet, ya se plantea evidentemente su cotización. Eso va a suponer, como será en especie que es, un coste en seguridad social, ojo, y una merma económica para el trabajador, porque va a tener que cotizar, va a incrementarse la cotización, así como el IRPF, en su caso, si no está topado el trabajador a máximos en materia de cotización y, por tanto, va a percibir un menor importe neto. Pero bueno, ese es otro aspecto que habrá que tenerse en cuenta. La conclusión al final es que la dotación de medios, equipos, herramientas y la compensación de gastos va a suponer que, en conclusión, a mi modo de ver, quizás sea más barato el trabajo presencial que el trabajo del teletrabajo o el trabajo a distancia. Así que paso de slide. Venga, entonces, ¿en qué casos se aplica la nueva regulación y a partir de cuándo? Bueno, en primer lugar, la norma tiene una vacatio legis, es decir, un descanso que se dice tradicionalmente de la ley hasta que entra en vigor, hasta el 13 de octubre. El 13 de octubre es cuando entra en vigor la normativa. Hay distintas situaciones. Como decía anteriormente, los trabajadores que están trabajando a distancia o teletrabajando con motivo del COVID, por motivos de contención sanitaria y en ese periodo de estado de alarma, que de alguna manera los empresarios ya, porque tienen que continuar, establecieron este acuerdo de teletrabajo, no les va a ser de aplicación hasta en tanto en cuanto, evidentemente, y que llegue pronto, finalice esta situación, digamos, anormal o de pandemia que tenemos y aparezca por fin la vacuna y finalice. Ahí, a partir de ese momento ya sí que si ese trabajador continúa, se perpetúa la situación de teletrabajo o los nuevos teletrabajadores, tendremos que tener regulado concretamente el acuerdo de trabajo a distancia. ¿Cuál es digamos, la norma general? Todos los trabajadores, personas trabajadoras, al final, subconsciente, que vayan a iniciar un trabajo a distancia, un teletrabajo acordado, voluntario, empresario, evidentemente, a partir del 13 de octubre, la empresa va a tener la obligación de regular expresamente en un periodo de 3 meses. El cómputo de meses, de mes a mes, en el Código Civil, por artículo 5, se establece por día. Es decir, 13 de octubre, pues 13 de enero, fecha límite, para poder tener regulado concretamente ese acuerdo de trabajo a distancia. ¿Sí? ¿Qué pasa con situaciones en las que el trabajador, por un acuerdo individual, ya teletrabajaba pre-COVID? Es decir, no a partir del estado de alarma, marzo, junio, sino a principios del primer trimestre de 2020 o ya en 2019 anteriormente. Bien, todos esos acuerdos que tengan ya que estén, digamos, vigentes, se tendrán que adaptar a esa normativa también en este periodo de 3 meses. Ojo, porque podría ser, no lo creo, que hubiera un acuerdo, un acuerdo de trabajo a distancia verbal. Fijaos que ahora es por escrito, por tanto, todos los trabajadores necesitarán tener y adaptado a la normativa, fijaos en el artículo 7, que es bastante, bueno, muy importante como contenido mínimo, tendrán que tener recogido tanto las modificaciones como la adaptación. Es decir, si no hay cambios, pero que esté recogido formalmente por escrito. ¿Qué ocurre con los trabajadores a distancia o teletrabajadores que sí teletrabajan, pero al amparo, bajo el paraguas de un convenio colectivo o un acuerdo de aplicación? Bueno, pues lo que dice la norma, la disposición, creo que es la transitoria primera, establece que mientras siga vigente el convenio colectivo, les será de aplicación ese acuerdo o ese convenio de aplicación.
Si los trabajadores, que son distintas situaciones, teletrabajan o trabajan a distancia y no tiene el convenio o acuerdo una fecha de finalización, una fecha de vigencia, la norma establece que, como carácter general, 1 año. Es decir, si yo estaba bajo el amparo de un convenio o acuerdo, es difícil que no tenga un periodo de vigencia. Pero imaginaos que se da esa circunstancia, 1 año para poder establecer formalmente y por escrito esas condiciones de trabajo a distancia o teletrabajo. Por tanto, 13 de octubre de 2021. Salvo, excepción, perdonad, pero la playa de situaciones es la que es y yo tengo que explicarla, por lo tanto no es que yo quiera complicar la situación, pero que además hay muchísimas situaciones, salvo que empresario y trabajadores acuerden, en lugar de este año, pueden extender la aplicación a 3 años, ¿de acuerdo? Con carácter general, por tanto, quedaos con la idea de que si no tenéis teletrabajadores o trabajadores a distancia y los queréis implementar, 3 meses, por lo tanto, 13 de enero de 2021. Venga, entonces, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? Esta no sé si es la siguiente. No, yo creo que todavía. A ver. No, para atrás. ¿A quién afecta esta regulación? ¿Cómo afecta la regulación? Aplica a todos los trabajadores todos los trabajadores por cuenta ajena que están bajo el amparo del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, salvo TRADES, trabajadores autónomos económicamente dependientes, que es una subtipología de autónomo, por lo tanto no es un trabajador por cuenta ajena. No aplica las relaciones laborales especiales, empleados del hogar, minería, carbón, etc. Y luego el personal de administraciones públicas. A todo este personal no les aplica. Limitaciones. Todos los contratos en prácticas, formación, aprendizaje y menores se requiere una presencialidad mínima del 50%. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí, no? ¿No? Más o menos. Acelero. No, yo por saber. Luego, formalidad y contenido mínimo. Como decía, tiene que ser por escrito, el acuerdo de trabajo a distancia, como principio se decía la voluntariedad, la reversibilidad, la no discriminación. Ojo, porque en las políticas de acoso vais a tener que hacer referencia a los teletrabajadores o trabajadores a distancia, lo mismo con los planes de igualdad. Entonces, yo me voy a remitir al artículo 7, donde establece, para no alargar, porque hay otros temas también no menos importantes que tratar, el artículo 7 establece el contenido mínimo, como es el inventario, la enumeración de gastos, su cuantificación, la duración del acuerdo del teletrabajo, el horario de disponibilidad, medios de control de la actividad empresarial, etcétera. ¿De acuerdo? Sanciones. ¿Qué ocurre si yo no he realizado el acuerdo del teletrabajo por escrito o no cumplo con lo que está establecido legal o convencionalmente? Bueno, si viene la inspección, que sepáis que os exponéis a una multa posible de 6.251 euros en base al artículo 7 de apartado 1 de la LIS, de la Ley de Infracciones y Sanciones Sociales. Bien, este punto lo he tocado ya. Este también. Vamos, si quieres, a las mejores prácticas. Venga, yo en cuanto a las mejores prácticas, yo creo que en clave de productividad, que yo creo que es lo que interesa sobre todo, fijaos en los artículos 20 a 22. Tenéis oportunidad de leer ahí y para leerla entera. ¿Cómo puedo controlar yo al trabajador? ¿Cómo puedo yo saber si realmente está cumpliendo con lo que se le dice? Hay una serie, dentro del contenido mínimo, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el trabajador. Ojo, instrucciones en materia de protección de datos, instrucciones en materia de seguridad, importantísimo, y luego un mantenimiento adecuado de los medios, equipos, herramientas que se pongan a disposición. ¿Cómo yo controlo al trabajador si realmente está trabajando o no? Evidentemente, hay, y no deja de existir, el registro de jornada va a existir, tiene que haber registro de jornada tanto al inicio, mediodía, la pausa para comer, por ejemplo, y al final. Yo soy consciente, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se están estableciendo, y me parece que ha llegado ya aquí, softwares que lo que hacen es controlar a través de cómo se comporta el teletrabajador con el teclado y cómo se mueve su productividad. Y parece de ciencia ficción, pero quizás desde el punto de vista empresarial habrá que pensar maneras de cómo poder controlar al trabajador en ese sentido. Ojo, porque eso también puede rayar, evidentemente, con la intimidad del trabajador y dos, con esa perspectiva de flexibilidad por parte del trabajador. Flexibilidad no significa, también es un error, considerar que el trabajador a distancia o teletrabajador no tiene que hacer nada. Todo el contrario, el hecho de que esté, digamos, desconectado de la presencialidad de una oficina obliga al empresario, yo creo,
con todo el derecho legítimo a ello, poder controlar si realmente está trabajando o no. Evidentemente, si se realiza las tareas que se le han mandado, es la mejor manera de ver si está cumpliendo o no, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que habla, y lo deja abierto, artículos 20 a 22, métodos de control por parte del empresario para ver si realmente está cumpliendo o no el trabajador. Este era un aspecto que yo quería manifestar. Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación es importantísimo que haya una constante, a través de webinars, formaciones, etcétera, que haya un control por parte del inmediato superior jerárquico, lo digo así porque es la manera de decir jefe, ¿no? Por parte del trabajador, a distancia o teletrabajador, de lo que está haciendo. Si el trabajador está aislado, no sabemos qué está haciendo, no tiene comunicación y tenemos herramientas para ello, con la gente que en teoría está en el centro físico, ¿no? En la oficina, difícilmente también vamos a poder garantizar de una manera eficiente ese teletrabajo, ese trabajador a distancia. Y más o menos yo creo que todo esto es lo que quería explicar. Evidentemente hay muchas más cosas que me quedan en el tintero, pero creo que a grandes rasgos intenta cubrir lo que los principios, el contenido mínimo, etcétera, todas las disposiciones que establecía el Real Decreto 28/2020. Vale. Bueno, muchas gracias. Vamos para hacer un poco el resumen antes de pasar a las preguntas, yo creo que nos tendríamos que quedar, bueno, con algunos elementos clave. Primero, que tiene que ser por escrito. Si ya existe un acuerdo anterior, aunque sea verbal, no sería válido. Tenemos que adaptarnos a la nueva normativa y tiene que ser por escrito. Tenemos que entregar una copia a la representación de los trabajadores. Si no hay representación de los trabajadores, ¿cómo lo hacemos? Porque está claro que no hay necesidad, si no hay representación, no hay que comunicar a nadie, ¿de acuerdo? Para el tema de la prevención de riesgos laborales, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, Quédatelo allí y ya está. Vale, de acuerdo. Así no mareamos al personal o a la audiencia. No, en materia de prevención de riesgos, que yo creo que aplica tanto a los COVID, pre-COVID o post-COVID, o sea, a todo el mundo, lo que dice es que tiene que haber una zona habilitada. Esa zona habilitada es, ojo, porque la prevención de riesgos es responsabilidad del empresario asegurar que la zona cumple las condiciones, tanto desde el punto de vista de seguridad, ergonómicas, riesgos psicosociales, ambientales. Era un sitio que está cerrado, no tiene ni iluminación, ¿no? Al exterior. Todo eso, de todo ello, se tiene que ocupar el empresario. ¿Cómo? Realizando la evaluación de riesgos laborales. Ojo, porque si ya vais a introducir el teletrabajo o trabajo a distancia en vuestras empresas, la evaluación que tengáis está desfasada. Habrá que actualizarla y habrá que incluir esto. ¿Y cómo lo tiene que hacer? La norma dice que, es muy curioso esto porque raya un poco con la intimidad, no raya, es decir, es respetuosa con la intimidad, pero deja un poco a discreción del empleado. ¿Por qué? Porque dice que es el empleado el que permitirá el acceso al técnico en materia de prevención de riesgos para que pueda hacer la evaluación de la zona habilitada. Por tanto, si el trabajador no le da permiso para entrar en su casa, domicilio o bien en el lugar que haya escogido para teletrabajar o trabajar a distancia, pues lo que tendrá que hacer es informar de cuáles son las condiciones a través de un cuestionario que tendréis que elaborar de manera de checklist para haceros una idea de cómo es ese espacio y poder cumplir una especie de autoevaluación. De esa manera que ha cumplido, que la ley de alguna manera cumple con materia de prevención de riesgos laborales. Un inspector puede presentarse en el domicilio de un trabajador. Yo creo que sin una autorización o orden judicial no lo puede hacer. Y ahí es donde yo creo que la inspección, a mi modo de ver, salvo que cambie la normativa y se adapte a esta nueva realidad, no podrá entrar y acceder. Luego también me planteo yo, el domicilio, la zona habilitada de casa es un centro de trabajo como tal y yo puedo acceder. Bueno, es otra incógnita que surge. Lo que sí está claro que en materia de prevención de riesgos, ojo, porque ahí la diligencia es del empresario y tiene que poder llevar a cabo la evaluación de riesgos. Vale, y de control por parte de la administración. Pero esto, como... ¿Qué tengo que enseñarle al inspector? El inspector va a llegar a la empresa y ¿qué me va a pedir? Bueno, lo que va a exigirte, como tú bien has dicho antes, es aquí la formalidad es clave. Es decir, lo que se quiere es que no haya sorpresas y que esté por escrito. Entonces, o bien está recogido, imaginad que aplicáis se aplica un convenio colectivo, con lo cual directamente hay un acuerdo marco, pero luego tiene que haber un acuerdo de trabajo a distancia, individual con cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tendréis que regular cuánto dura,
¿cómo se va a ejercitar esa reversibilidad tanto por uno como otro? Un dato que no he dicho anteriormente, la reversibilidad, es decir, si la situación vulgarmente sale rana, es decir, si hay un trabajador que está en casa teletrabajando o trabajando a distancia y no resulta, no es efectivo, no, tanto él está incómodo y queréis que vuelva presencialmente o eso nunca va a ser un motivo de despido ni un motivo de modificación sustancial del contrato. Lo prevé expresamente la ley. Es decir, la reversibilidad está por encima, es un derecho incondicional y lo que permitirá es que vuelva a un trabajo presencial, pero no por ello será un motivo de despido la no adaptación a esa nueva situación o forma de ¿Y el plazo para esa reversibilidad? Habrá que pactarlo en el acuerdo de trabajo individual. Habrá que establecerlo. En el acuerdo marco, por ejemplo, del convenio este colectivo de cajas de ahorros se establece un periodo de 30 días naturales. Eso puede ser una referencia para poder dar tiempo tanto a una parte como a la otra. Ojo, porque con toda esta situación de teletrabajo, evidentemente muchas empresas están pensando en reducir espacio. Con lo cual, quizá no es tan sencillo dotar un espacio, un puesto de trabajo físico al teletrabajador. Si tenemos 25 teletrabajadores o teletrabajadores a distancia y tienen que volver 10, pues quizás he reducido. Me he ido a otras oficinas que quizás no tengo tan fácil para poder facilitar un puesto de trabajo físico, ¿no?, al empleado. Vale, si el acuerdo, estos acuerdos deben tener una duración de José 30 Miguel, días. disculpa. Creo que va a ser mejor que apuntemos también a Josh cuando lee las preguntas porque no se la oye. Aunque nos mareemos un poco más, valdrá la pena. Perdonarnos porque aquí estamos manteniendo las distancias de seguridad porque claro, hacerlo con mascarilla era un poco extraño. Pero por eso tenemos un poco el mareo. Pero Mejor bueno, movemos el micro y así se os oye. sí, vale, perfecto. Bueno, si quieres podemos ir un poco, te decía, el acuerdo debería tener una duración limitada, sobre todo, porque como decía, si los que ya existen y no tienen una duración limitada, siempre se establecerá este año. Por tanto, yo recomendaría que existiera pues una duración limitada en todos los acuerdos que firmemos a partir de ahora. Para yo creo que darle el protagonismo a los que realmente importan, vamos a ir a las preguntas, que tenemos pues unas cuantas, igual todas no las podemos contestar, pero ahora en directo quiero decir, pero sí que os contestaremos a través de mail a todos, o sea, si alguien se queda sin respuesta, pues no os preocupéis que ya os contestaremos. Ya sobre este tema, sobre la primera pregunta de Vanessa Martínez, pues ya José Miguel había aclarado un poco, ¿no? El tema de los gastos, que es lo que más nos preocupa, sin dudas, el teletrabajo pues tendrá un coste añadido para las empresas, pero ¿cómo lo vamos a regular? Y luego más adelante veo otra pregunta que puede estar un poco relacionada también. En la compensación de estos gastos no tiene norma que le ampare, pero yo creo que podría reclamarlo. Lo que sí es cierto es que la norma no es retroactiva, es decir, entra en vigor el 13 de octubre y establece claramente, ¿no?, que no puede haber el empleado, el trabajador a distancia no tiene por qué costear estos consumibles, ¿de acuerdo? Respecto a la retroactividad dependerá si el trabajador lo reclama, pero yo creo que la empresa no tiene por qué, si hay una regulación que entra ahora en vigor a partir del 13 de octubre, compensar, salvo que haya voluntad para ello, todos los gastos que ha incurrido la empresa hasta el momento. Otra pregunta que hay más abajo, un poco relacionada también, que nos hacía pues, otro participante, en este caso Soledad Martín, este tema de los gastos, que si lo reflejamos en la nómina, esto, ¿cómo lo ponemos? ¿Como un flujo de transporte? ¿Como gastos del trabajador? ¿Cotiza o no cotiza? Los gastos son gastos y no tienen por qué cotizar. El gasto, al igual que el trabajador que se desplaza y realiza un gasto y yo le compenso, un gasto no tiene consideración de salario por naturaleza. Otra cosa es que yo dote, cuando se refieren a gastos, si son medios electrónicos, o sea, herramientas de trabajo, etcétera, es otra cosa, porque yo le estoy facilitando una serie de elementos, y ahí sí que puede haber una cotización al respecto y tengo que pagar, por ejemplo, el internet o el wifi de casa del trabajador. Ahí sí que es discutible. Yo creo que, en principio, debería cotizar, ¿de acuerdo? Vale, ¿sobre a quién? Soledad, ¿no? Me pregunta ahí. Sí. Dios, acércate un poquito más, porfa. Bueno, incumplimos aquí un poco la normativa muy mal, ¿eh? Pero bueno, ya nos disculparán. Otra pregunta, bueno, un poco sobre a quién aplica la normativa. Creo que ya esto lo hemos comentado. Si están teletrabajando desde el 16 de marzo. Espera, que no se oye bien. Josh, apúntale, por favor. Gracias.
Sí, Soledad, se están teletrabajando desde el 16 de marzo con motivo del COVID. Como decía anteriormente, el Real Decreto Ley 28/2020 no aplica en la medida en que es una situación eh, impuesta de alguna manera para evitar para propiciar la contención sanitaria y evitar la propagación, ¿no?, de la pandemia. Por tanto, no sería de aplicación a ese caso, a excepción, lógicamente, ojo, de los medios, equipos, herramientas que se ponen a disposición, así como en materia de prevención de riesgos. Y aplicaría directamente. Vale, en el caso de que hubiera una incidencia técnica, creo que también ya lo hemos comentado, pero bueno, aquí Daniel Arceo, perdón, nos pregunta qué pasa cuando hay una incidencia técnica en Internet en el domicilio del trabajador. Si la empresa facilita un sitio físico, ¿sería responsabilidad de la incidencia? Bueno, claro, si se produce una incidencia técnica, ya anteriormente, el que es responsable de poder solventarlo es la empresa. Y ahí se produce una cosa muy curiosa, porque el trabajador tiene contratado personalmente el Internet en su casa y la única manera es que el trabajador facilite datos, acceso, fijaos los brechas de seguridad, de información, etcétera, ¿no? Pero el empresario es el que tiene que propiciar resolver esa incidencia. Y ojo, porque si no se resuelve, como decía anteriormente, ese día lo va a cobrar igual. Con lo cual, pensad muy bien en tener un helpdesk o un departamento potente de resolución de incidencias en este sentido informático en vuestras empresas, o lo que externalizáis pero que pueda funcionar de manera rápida y efectiva. En el caso, nos pregunta Álvaro Peña, en el caso de las empresas que ya tenían un anexo para el tema del teletrabajo antes de la pandemia, ¿cuánto tiempo aplicaría y si habría que formalizarlo de otra manera? Hay un convenio o un anexo, un acuerdo, que creo que es lo que se refiere, antes de la pandemia, es decir, antes del COVID, hay que distinguir si tiene un periodo de vigencia o no. Si tiene un periodo de vigencia, cuando finalice la vigencia de ese acuerdo o convenio, entrará en vigor el Real Decreto Ley 28/2020. Si no tiene prevista una fecha de finalización, como norma general, se establece el periodo de un año, ¿de acuerdo? Entonces, 13 de octubre de 2021 tiene que haber la adaptación a esta normativa. O, si las partes han pactado alargar ese periodo de un año a un periodo superior, como máximo puede ser de 3 años para adaptarlo a este Real Decreto Ley. Vale, sin tiempo, sí, el caso de María Guerrero, que sí que tiene que ser por escrito, tiene que registrarse en el SEPE, y que en el Real Decreto vienen dos artículos muy concretos, uno el que dice las características, pues eso, que tiene que estar escrito, que tiene que estar acordado con los trabajadores, que tiene que registrarse, y luego, como decía José Miguel, hay el artículo en el que detalla cuál es el artículo 7, el contenido mínimo que tiene que tener el acuerdo. Es un poco lo que hemos comentado, pero si queréis, punto por punto, pues viene ahí bastante detallado. Nosotros lo que hemos intentado es pues un poco transmitir, pues, bueno, nuestras consideraciones y sobre todo, pues aquellas pinceladas que por la experiencia que tiene nuestro compañero, pues puede sernos de utilidad. Bueno, ahora le doy la palabra a Guille, ¿no?, nuestro experto en técnicas digitales, y a José Miguel, Bueno. si quiere. Pues oye, nada, que nos hemos quedado sin tiempo, ojalá tuviéramos más. La verdad es que yo creo que estamos aprendiendo un montón y por ello dar las gracias especialmente a José Miguel. Ahora supongo que entendéis por qué le hemos invitado y accedió a la primera, o sea que muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender esta nueva realidad. Gracias, Josh, también por ayudarnos a gestionar todas las dudas y a plantear la temática. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Creo que es esencial para todas las empresas apoyarse en soluciones que se especialicen, evidentemente, en optimizar toda esta gestión, en facilitar, en hacer pues, la vida más fácil a todos los empleados y empleadas, a los responsables de equipo y, por supuesto, a la gente que administra las empresas, que son recursos humanos, dirección, administración y demás. Y bueno, que evidentemente desde WOFU esa es nuestra obsesión, ayudar a optimizar este tiempo y apoyar a las empresas cada día con estos nuevos retos que sin duda
los entendemos como oportunidades, oportunidades para mejorar, para aprender a adaptarnos, para crecer, para evolucionar, y cada sector, cada empresa sabemos que es un mundo, ¿no? Nosotros pues quizá lo tenemos más fácil porque ya tenemos todo lo de la digitalización de nacimiento, de cuna, pero bueno, tenemos muchísimas vías para adaptarnos y bueno, desde Wofu sencillamente transmitiros ese mensaje de que si necesitáis pues cualquier tipo de soporte en este sentido, estamos plenamente dedicados a ello, ¿vale? A resolver todas estas gestiones y a adaptarnos a estas nuevas realidades bueno, del registro del tiempo y de la transparencia y de facilitarle la vida a los equipos para que se autogestionen y no tengamos que estar preocupados por temas que no sean directamente nuestro trabajo, ¿no? Que debería ser el foco. Así que nada, son las 12, increíble. No sé ni cómo lo hemos hecho. Muchísimas gracias de nuevo a todo el mundo. Y nada, welcome to the Liquid Workforce. Que tengáis un bonito jueves y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos de nuevo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.